Excelente. ¿Qué tal? Buenas a todos. Estamos otra vez aquí en Radio Noticias. Y bueno, ante todo saludar a toda la gente que nos sigue por Twitter, que nos sigue por YouTube también. Y desde ahora pues decir que también tenemos nuestra página de Facebook, que le podéis dar me gusta si queréis, para estar al tanto de todas las noticias y vídeos que vayamos publicando, etcétera. Y bueno, el programa de hoy va a venir un poco cargado como siempre de noticias extrañas, curiosas, y ya pues sin más preámbulo pues vamos a dar paso a nuestros compañeros. Gabriel y Enrique. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Perfectamente y con muchas noticias que van a interesar a nuestros oyentes. Yo estoy tan perfectamente y noticias, pues sí, bastantes. Bueno, pues si os parece, Gabriel nos va ya a traerle esa primera noticia. Así que sin más preámbulo, Gabriel. Sí. Pues mira, se trata de una abuela de Rusia llamada Tamara Samsonova. Es una mujer pues aparentemente inofensiva de 68 años que se le acusa de haber matado al menos a 10 personas en un periodo de 2 décadas y no descartan que pueda tratarse de una abuela caníbal, ya que pues los cuerpos encontrados les faltaban órganos, estaban troceados y bueno, de hecho la propia anciana más tarde declaró que efectivamente se comía las partes que más le gustaban de los cuerpos de sus víctimas. Es una señora de 68 años. Ahora mismo nuestros oyentes espectadores pueden apreciar las imágenes, las fotografías de la anciana caníbal. Y yo la primera pregunta que tengo es cómo, o sea, la dentadura, tenía dentadura, porque lo digo para comérselo, pues no parece que tenga dentadura. Supuestamente sí, o bueno, o la tendría postiza, pero o haría una papilla con los órganos, ¿no? Pero no sé de qué modo procedería la ingesta de los órganos o las partes que se comiese, pero vamos, es así, o sea, se comía. De hecho le gustaban pues las partes orgánicas, me refiero a los órganos, a los intestinos, los pulmones, es una de las partes que más se comía. Se comía el corazón, el hígado y fue vista de hecho por una de las cámaras de vigilancia de su misma calle, arrastrando el cadáver de su última víctima. Este mes, de hecho, fue este mismo mes, a principios de este mes, y la víctima era nada más que una mujer a la que ella cuidaba. Madre mía. Pero y además, ¿cómo tenía esa fuerza para ir arrastrando el cadáver? Pues no lo sé, la verdad. Porque parece, si nos fijamos, ¿no?, en las imágenes, parece que no posee mucha fuerza. Bueno, sí, parece una anciana así. La verdad es que me recuerda a una anciana que sale en Los Simpson, la loca esa de los gatos y tal. Pero otra vez traemos casos espeluznantes y además tiene una mirada como apaciguada y tranquila y tal, que es algo que la anciana bonachona, ¿no? Sí, de hecho.
Hombre, mi opinión sea una cosa que decir, que es el, esto, los labios es adentro y en todo tiene que tener, seguramente. O tendría, o tendrá. No sé si tiene o tener. Y parece algo muy fuerte, no sé. Y una anciana Su forma de matar, su forma de matar, pues, es, digamos, acorde a, pues, a sus posibilidades, ¿no? Primero las dormía con pastillas para dormir, digamos, pues, imagino que las pondría o en la bebida o en la comida, y una vez dormida la víctima, pues procedía a cortarlos en trozos mientras aún estaban vivos. Eh, de hecho, pues a su última víctima, Valentina Ulanova, de 79 años, a la que ella cuidaba, como dije antes, pues la troceó mientras aún estaba viva y después la envolvió, bueno, envolvió distintas partes, por ejemplo el torso con la cortina de la ducha, y el resto de los pedazos, que los introdujo en bolsas de plástico. La cabeza la guardó en una olla y la bajó en el ascensor, tapada con un trapo. Como quien lleva cualquier Para- cosa, ¿no? La bolsa de la compra. Así. Efectivamente, para trasladarlo pues a la calle y me imagino que deshacerse del cadáver. Os voy a hacer una pregunta, voy a plantear una pregunta. En este caso, ¿podemos hablar de una persona con simplemente esa necesidad de devorar o simplemente una asesina con necesidad de sadismo, con esa necesidad de ensañamiento? Pues yo creo que Yo- podría ser una mezcla de ambas. Yo creo que si Ya son los que, médicos, pues, la carne humana es muy más sana que el carne inglés. Y no sé, algo muy serio, cortar, matar gente para cortarlos en pedazos Pero, de su interior y de los demás. ¿qué has dicho que es más sana? ¿En qué sentido? Pues que la carne humana es, digamos, en sí más rica que la carne de cerdo. Parece que deja mucho a lo y los el vacuno, más O sea, que y digamos que demás carnes, claro. digamos que lo podría haber hecho por sabor. Sabor, también lo que es la blandura que tiene la carne está cocinada, aunque esta mujer se la comía cruda. Pero cocinada la carne humana es más que la de cerdo o cualquier otro tipo de carne. Pero eso es sadismo, puro sadismo. Sí, porque además Y tenía locura esa premeditación, obviamente, a la hora de cometer los crímenes, con una frialdad brutal. Y también me pregunto si antes de estas víctimas, pues anteriormente, obviamente, también pudo cometer más asesinatos, ¿no? Que no se conozcan, ya que, obviamente, pues salvo que sea algún tipo de proceso degenerativo, mental o lo que sea, pues que ocurriese tarde en su vida, como no sé, o ya tenía sus instintos así de siempre. Eso no puedo corroborar, no he leído bien la noticia y no podría decir si tenía instintos de canibalismo o no. Os voy a poner, sí, un momento, perdona Gabriel, porque os voy a poner un momento las declaraciones de la abuela, que podría haber sido la abuela, ¿vale? A ver qué opináis. Vale. Tú me haces algo y te parto tu madre. No, pues ya ahí muere. Es, es posible. En versión española, bueno, un poco, hemos puesto esta pequeña broma y tal, pues para humorizar un poco el caso, que es bastante grave. Sí, continúa, Gabriel.
Eh, bueno, pues bueno, yo quería apuntar que bueno, parece que la señora pues tenía esa inclinación a pues al gusto por la carne humana, por el canibalismo, igual que existen otros asesinos con esta ambición, ¿no? De comer carne y se lo toman, pues bueno, muchos habrán visto, sin ir más lejos, la película de Aníbal Lecter, que relata muy bien, de hecho, pues este tipo de práctica. Sí, además que es bastante buena la película y lo detalla perfectamente como hay, bueno, hay diferentes asesinos, diferentes móviles dentro de los asesinos y tal, aunque sea lo mismo, ¿no? Cada uno tiene una motivación distinta y por esto esa señora, además, si no sé si estáis viendo las imágenes, tiene como lo que es la mandíbula y la tiene distinta, ¿no? A otras personas. Hablamos ayer del caso de, Cierto. sí, del hombre ayer, ¿no? Con barbas que llevó el cadáver de su madre para cobrar el dinero y pues también podemos apreciar en este caso también un aspecto determinado, ¿no? No sé, raro, tiene como un aspecto decrépito así y tiene Sí, rasgos faciales particulares, la verdad. sí, de hecho concuerdo bastante con lo que dices y además tiene, pues, si nos fijamos en la boca y en las comisuras de los labios, así como la forma de su nariz, eh, tiene un aspecto bastante carnívoro, por así decirlo. Enrique, ¿tú qué Yo piensas? deciros que es que el aspecto de su nariz me parece que asemeja mucho a la bruja. Sí, además, La bruja, sí, la verdad que... además, No, en serio. además con la nariz larga y los ojos. Yo Que insisto que pues ahí pues, la estampa bruja de Hansel y es la misma. ¿puedes repetir, Enrique? Tenemos problemas un momento con tu conexión. A ver, le ponen que sacar a la bruja de Hansel y Gretel, de los dibujos animados. A lo de esta mujer, Una broma, ¿no? no es Yo, la misma. yo lo que me planteo Me parece bastante. es que no, ¿cómo podía masticar, no? Porque, eh, no sé, ¿se haría sopa con ellos o lo bebería con pajita? Es que es muy raro. Porque obviamente la mandíbula de las personas mayores la tienen, no la tienen para ir masticando, no Muy sé. frágil. Sí, exactamente. En la foto de arriba a la izquierda podemos ver lo que parecen ser sus dientes, si es que no es una dentadura, pero a lo mejor podrían ser sus dientes, no lo sé. Sería muy curioso en caso de que fuesen sus dientes pues naturales, que los hubiese conservado hasta tan avanzada edad. Me refiero a que pudiese tener alguna relación con su canibalismo. Sí, cierto, como si estuviera, como si la genética ya estuviese preparada para eso, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, de hecho, pues existen algunas teorías al respecto de, de que los caníbales, que existe digamos, un componente genético. De hecho, bueno, dicen que el canibalismo empezó pues sobre todo en cuanto a entorno, pues en islas, supuestamente, y que después eso se pudiese haber, mediante que la civilización cambió, las personas de esas islas, que pudiesen tener ese tipo de costumbres ahí, ¿no? Genéticamente, pues que las hubiesen llevado consigo y eso se hubiese podido extender pues, a otras partes del mundo.
Pues la verdad es que sí, lo único que, bueno, también, estás del norte de Europa, por lo que he escuchado antes, y por lo que leo en el anuncio del que está en fotos, norte de Europa, de Asia, Europa, está esta mujer y el canibalismo Latinoamérica, bueno, Sudamérica o América Norte, no sé, en América y en sur, en Oceanía y demás. Pero en Europa o en medio, o en Rusia no lo he escuchado nunca. Bueno, yo creo que ha surgido en diferentes partes, ¿no? También. Y es algo que se practicaba antaño, en algunas culturas también, como... Bueno, de hecho, el canibalismo sigue existiendo, ya no me refiero en este, como en este caso de la abuela, pero sí que como rito, como algún tipo de ritual y tal, ¿no? Es como si comiesen el alma, el espíritu de esa persona. Sí, de hecho, pues al final es una cultura más y algo que se va transmitiendo, que puede ir transmitiéndose de generación en generación. Sí, pero yo lo único que veo así de ritos y demás culturas, creo que son cosas que vayan ligadas a... Supuestamente se sabe que empezó sobre todo en entornos isleños, pero claro, como dice Dave, no, realmente no sabemos si pudo haber surgido también pues en zonas continentales, no necesariamente en islas o en ese tipo de tribus siempre. Por cierto, otro dato curioso eh, es que la policía pues eh, ha empezado a investigar también el caso de su marido porque desapareció en el 2005 y Lo no se tiene en el estómago. encontró. De hecho, no se encontró su cuerpo. Su cuerpo nunca fue encontrado y lo están investigando, pero todo apunta a, como dice él, que esté dentro del estómago de la señora. Haría Hombre, puré con los huevos y la carne. es que, que se haya comido a su propio marido. Uf, madre mía, no. Y me imagino, ¿se conoce la condena que cómo se le va a procesar a la abuela? Pues le ha condenado a, pues a está bajo presión, perdón, está en prisión bajo custodia. Lo digo porque con la edad que tienen muchas veces bueno, se consiente el indulto y tal. O sea, el indulto a ciertas personas así por avanzada edad, pero me imagino que en este caso, obviamente, pues con el peligro que representa, puf, es que es lo que lo estaba planteando yo antes, que a saber a cuánta gente se ha comido. Fíjate, el marido, fijo que se lo ha comido ella, obviamente. Y Yo creo cuánto... que sí. Es que... buah, tiene... Mató a, bueno, que se sepa, eh, de víctimas que se sepan, pues han sido 10 en 20 décadas, ay, perdón, en 2 décadas, que serían 20 años, pero como decía Dave anteriormente, pues no sabemos si, por ejemplo, de más joven haya podido matar también. espeluznante, si os parece vamos a pasar con una canción, ¿vale? En este caso vamos a traer Red Theory, una canción bastante buena y que particularmente pues siempre me anima, se llama Hell. Buenísimo este tema y bueno, para el siguiente tema que nos va a traer Gabriel es y casi de obligado cumplimiento el poner el siguiente, la
El siguiente tema es el caso de... Bueno, el extraño caso, en este caso, del doctor Nalgas, por así decirlo, humorísticamente, ¿no? Pues es un doctor que supuestamente puede leer el pasado y el futuro a través de las nalgas. Paciente. La nalga izquierda sería el pasado, ¿vale? La nalga derecha el futuro. El presente imagino que en el medio. Y el interior de la persona es enano. Es que digo, o sea, el centro. Joder. Bueno, este señor pues de pensar, joder, cómo está el mundo, ¿no? Y a qué cosa llega la gente, pues es que creo que vosotros pensáis que alguien así se pueda estar aprovechando del paciente, por ejemplo. Sí, totalmente, claro. Yo creo que lo hace por tocar culos. Yo creo que es una de las primeras cosas que te viene en mente, porque ¿Se conoce si admite solamente a mujeres? No digo por qué. Creo que está falta de cariño, pero digo, el pobre doctor. pues no se sabe, no se especifica, pero sería curioso saberlo. Y yo creo que sí. Bueno, como podemos apreciar en la foto, de hecho ese es el doctor, por llamarle de algún modo a este señor. Y bueno, ahí está en pleno acto, ¿no? En plena sesión de lectura del futuro. En este caso está leyendo el futuro porque está tocándole la nalga derecha a la mujer. Pero bueno, como podemos ver, es una mujer joven, de hecho, y o sea, con buen cuerpo, con buen físico. Curioso que una de las fotos que hay disponibles pues sea precisamente con una mujer y joven y con buen cuerpo. Y además el hombre tiene cara de vicioso, ¿no? Es un poco... De depravado. Sí, está más que leyendo el futuro, lo que está disfrutando del momento, según se puede apreciar por lo menos en la foto que podéis observar y tal. Tiene como ojos lujuriosos, ¿no? Así, la mirada. Pues sí, yo creo que sí. Supuestamente pues, la técnica se basa en leer las verrugas, los lunares y pues digamos los pliegues o las arrugas de la piel para determinar el futuro y el pasado. Pero fijaos en una cosa, que de lo falso que es ya el tema. O sea, si fuese lo de los lunares se podría leer en cualquier parte del cuerpo. Sí, obviamente, ¿no? Igual que los pliegues. ¿No, Enrique? ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero claro, obviamente se centra lo que es en el culo, ¿no? Es que... Perdona. Sí, totalmente. Mierda. Además, pues te planteas que por qué no otra parte del cuerpo, o sea, por qué el culo. Es algo, a mi entender, es muy absurdo. O sea, no hay por dónde cogerlo. Excepto una nalga. No, hombre. Pero sí que... La verdad es que... Además que de repente, pues el hombre, ¿cómo decide empezar así? ¿Qué? ¿Cómo decide empezar así, no? O sea... De repente se le ocurre, se levanta por la mañana porque obviamente no se conoce ningún tipo de ciencia. La lectura de manos, bueno, tiene su aquel, ¿no? Puedes creer o no creer, pero tiene su tiempo, tiene su sal, pero en este caso con la lectura de nalgas, pues no. Que además
desde el principio de los tiempos siempre ha tenido este tipo de práctica siempre ha tenido ese punto de aprovecharse de las personas, en mi opinión, y de aprovechar, pues, que ellas, aprovecharse de que las demás personas piensen que puedes ayudarles de ese modo, de esa forma superior, como que tienes control sobre cosas de las que el ser humano no tiene control, y de esa forma aprovecharse. Ya desde antiguamente, en tribus de África, por ejemplo, y el chamán siempre ha tenido, pues, mayor prestigio, incluso con la comida, el reparto de comida y todo ese tipo de ventajas que le daba ese estatus de chamán, ¿no? De ser alguien con algo especial, entre comillas. Esto de tirar los huesos y herida, eso tirar los huesos no sirve para nada, igual que el tarot. Que o ver futuros y es una mierda. No, claro que no. Y además, pregunto una cosa, que si la persona no tiene lunares ni nada, como no tiene futuro, ¿o qué? ¿No? Claro. En ese caso, me pregunto cómo leerá el futuro y el pasado. Yo creo que sinceramente que cuando empieza a leer el futuro, entre comillas, o el pasado, no sé para qué alguien quiere que le lea el pasado si ya lo conoce el mismo, pero bueno. Pero si alguien va, imagino al hombre babeando, como se puede apreciar en la foto. Hombre, yo imagino que el hombre, en cuanto va un hombre a su puta, que le lea el culo. Mentira, aquí no tengo nada, por aquí. Además también estudia las diferentes formas de los traseros. Es decir, por ejemplo, en forma de manzana significaría que eres una persona carismática, creativa y que goza de la vida. Y un trasero con forma de pera, por ejemplo, sería una persona de carácter firme y paciente. Bueno, Es algo que no hay por dónde cogerlo, y No, yo creo que esta persona tiene mucha cara, como muchas personas de este tipo que madre mía. posible que se haya A ver. aburrido quizás mucho la residencia, ¿no? Sí, comenta, Enrique. a ver. Tengo una duda. Este hombre con el real y con esto no va a sacar dinero, no va a dar más guapo, ¿qué va a hacer? Mental, tener los pechos... A ver, ¿tenía los pechos del estudio? No. ¿Qué es igual que eso? Hombre, ya solamente le hace falta ya, pues eso, aumentar su técnica y investigar los pechos y pues las zonas, la vagina y tal. En plan ya pues para entrar en otra dimensión, ¿sabes? Yo sigo apreciando lo mismo, lo que es en la imagen, es que tiene cara de lujurioso, de actor porno B de estos mayores así tal. Y desde luego no creo que haya ninguna ciencia en eso. Ahora viene la pregunta, ¿dónde está la mano? ¿El qué? ¿Dónde está la mano? O sea, ¿dónde tiene la mano? No de una, no, de dos. Pues... Eso sin duda, ¿no? sí, dejamos la pregunta al aire. Y por cierto, que si nos queréis dar vuestra opinión, pues por YouTube en directo o por Twitter, pues lo podéis hacer. Vale, a ver lo que pensáis realmente, si pensáis que esto pueda ser cierto, igual que la lectura de las manos, etcétera, o pueda tratarse de un timo, obviamente. Que es más o menos lo que yo pienso. Que bueno, no puede haber ciencia ni mucho misterio.
Y para dato de las personas que están viendo el vídeo también, me gustaría que apreciasen eso, ¿no? Lo que está comentando Gabriel, que justamente bueno, aparece una chica joven, con un buen cuerpo, y bueno, habría que verlo, habría que ver un poco en qué circunstancias. Quiero decir, Enrique no se estará de acuerdo, pero ¿puede venir una mujer, por ejemplo, de 90 años y el hombre la atendería? Pues, bueno, yo yo creo creo que los espectadores nos pueden dar su opinión. Pueden de hecho comentarlo en el chat del directo y dejar sus comentarios también. Nosotros pensamos que no, que atiende solo a mujeres jóvenes. Y a ser posible con buen cuerpo. Qué pedazo de cabrón. Sí, es que a propósito de lo que has dicho, ojo, porque si tienes el trasero plano te considera una persona negativa y depresiva. Claro, como no es un buen culo, pues, eres malo. No lo coge. Le deprime a él más que nada, ya. Qué cabrón de aprovechado, la verdad que nos encontramos con cada cosa. Y Madre mía. atiende a los pacientes Ay, en su cuidado. casa, ¿no? ¿O tiene alguna consulta? Sí. Bueno, ha atendido en diferentes lugares, tanto en su casa como también ha tenido su propia consulta de lectura de nalgas. Es un tema bastante escabroso, o sea. no, yo digo, ¿esto no es para qué? Si eso es para poner en lo que es en un asiento, en una silla, en un sofá, y leer tus libros, no... O sea, es que no tenemos dónde. Sí, en Dale tus el nalgas. futuro y tal. Es que yo creo que eso ocurre en España, ¿o es no? que pienso, ahí no hay nada escrito. Según el doctor Nalga, sí. Ojo, de todas formas, ¿se sabe dónde ocurre esto? ¿En qué país? Pues es supuestamente en Estados Unidos. Vale, lo digo porque en España, imaginaros un abuelo que va, oye, te leo el culo. No creo que funcionase mucho, ¿no? Así en principio. Dejamos a este hombre de momento pues con su felicidad y tal, bueno, con su lectura con su lectura particular. Está doctor Nalgas. Doctor Nalgas. Y la verdad es que nosotros le damos directamente como algo falso, obviamente. Y bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar en este caso es de Rascal Flatts, que es un grupo que me encanta, y la canción se llama Come Wake Me Up. Disfruta de la música hasta el límite. Bueno, y para el siguiente tema os voy a poner una cosa, a ver si os acordáis de esto, ¿vale? Porque el siguiente tema del que vamos a hablar tiene que ver mucho con esta escena, ¿vale? Muy ambiciosa, ¿verdad? ¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos? Tiene aspecto de hortera. Aspecto de hortera apañada y con cierto gusto. La buena alimentación le ha proporcionado una constitución fuerte, pero solo una generación la separa del hambre. ¿No es cierto, agente Starling? Y ese cutis que quisiera disimular es el típico cutis de una campesina. ¿A qué se dedica su padre? ¿Es minero de carbón? ¿Apesta lámpara de carburo? Sé que era usted una presa fácil para los chicos. Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches, soñando solo con escapar de allí. Seguro que la mayoría De fuera. sabéis de qué película se trata, El silencio de los corderos, y tiene que ver totalmente con el tema que vamos a comentar a continuación y que nos trae Gabriel. Porque, Sí. bueno, no quiero desvelar nada, que lo comente el mismo Gabriel. Bueno, pues el tema va del alemán Gerhard Roth,
es un neurólogo que dice haber descubierto pues el secreto de dónde nace el mal en los cerebros criminales. Es decir, cómo empieza algo así y en qué parte del cerebro exactamente es en la que yace ese instinto de matar o esa capacidad para matar. ¿Cómo investiga esto? Pues lo que hace es ponerles vídeos de películas violentas, con escenas violentas a los asesinos y mientras estudia sus reacciones y también viendo en las zonas de su cerebro mediante un escáner especial qué zonas se activan y cuáles no. Curioso, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede ser cierto? Es la teoría de este doctor y utilizando esa ciencia yo creo que creo que en parte tiene una gran posibilidad de ser Creo que será, o sea, como mezclar los cerebros, será con un encefalograma. Lo que sí que es cierto también es que este tipo de pruebas se suele hacer, pero realmente lo hablábamos el otro día, ¿vale? A propósito de las mentes criminales y tal, y de niños que habían sido maltratados, que habían sufrido malos tratos y posteriormente pues efectivamente pues se volvían también, ¿no? Había partes del cerebro dañadas y tal, y no sé hasta qué punto pueda ser genético y eso, ¿no? es es algo bastante complejo, ya que no sabemos si esos cerebros estudiados pues se debe a si ese criminal es criminal por algo genético, o como comentábamos el otro día, pues a causa del entorno y de sus experiencias vividas, por ejemplo su infancia y demás. Pero lo que sí es cierto es que pues que en la mayoría de criminales que ha analizado, había una parte del cerebro que al ver esas escenas brutales de violencia explícita, no había la zona del cerebro que contienen o la compasión, la tristeza, pues en esas zonas no pasaba nada, explicaba el doctor. Enrique, ¿tú qué opinas? Que el perder lo que es esas cosas, o sea, compasión y tristeza, es por tener una infancia simplemente, con perdón la palabra, pero asquerosa. O sea, siendo, no sé cómo decirlo, niño de clase, por ejemplo, y con Yo me estoy planteando muchas cosas con esto, porque en el caso de que efectivamente haya una zona del cerebro ya tengan, o sea, específica para eso, ¿no? Para el mal, entre comillas, y o sea, algo genético, sí se podría solucionar mediante algún tipo de, bueno, Mediante neurología, la ¿no? ciencia, por ejemplo. Sí, exactamente, neurología, psiquiatría y etcétera, y poder prevenir los casos de violencia pues más adelante. Exactamente. De hecho, según la teoría de este doctor, hay una parte de predisposición genética, según él, porque
en los escaneos cerebrales a estos criminales supuestamente se veía una mancha que coincidía en la parte frontal. En la parte frontal, que de hecho en otras investigaciones también se ha señalado mucho la parte frontal, que tenía que ver con la falta de con esa falta de poder contenerte a la hora de, pues en una determinada situación, ponerte violento, por ejemplo, o contener tus impulsos de violencia. Os voy a hacer una pregunta. En el Todo caso esto- de que... Perdón, un momento. En el caso de que efectivamente tenga... Bueno, sea irremediable, ¿no? Que esa persona no se pueda contener y tal. ¿Pensáis que realmente se pueda solucionar o que haya componentes externos, como comentaba también Enrique y comentábamos nosotros el otro día del maltrato infantil? ¿Pensáis que puede inducir todavía más a que la persona llegue a esos extremos? Yo personalmente creo que sí. Porque no solo es el factor ese, sino también lo que es la revisión. Yo concuerdo. Yo creo que la parte, pues el trato que ya ha recibido esa persona tiene mucho que ver. Y como comentábamos el otro día, pues el cerebro, en base a ser maltratado, pues, y psicológicamente, neurológicamente puede verse alterado, enfermar, por así decirlo, trastornarse. Todo eso ocurre en el cerebro, no ocurre en otro lado. Qué curioso, ¿no? La verdad que... Exactamente, para que pase esto, Sí, Enrique, continúa. para que pase eso tiene que ser un cambio muy extremo, a mi parecer bastante extremo, para que después se hago locuras y ya está, y mato a la gente. O sea, yo mismo que estoy loco y hago cosas de loco, encima que está loca. Tengo una pregunta para Gabriel, a ver si piensa que si también hay cerebros hechos para el mal, por así decirlo, también hay cerebros hechos para el bien. Es hechos para el bien. Creo que es un concepto que no existe en principio. Existe, a mi parecer, ¿no? Pero existe pues el sentido común, por decirlo así, o así lo llamamos, la capacidad de sentir compasión y compadecerte por la situación de un ajeno, empatizar con ello. Por ejemplo, cuando vemos un abuso, sufrir con ello, cuando vemos el maltrato a un animal, a un perro, por ejemplo, o a un gato, yo creo que es más cuestión de cuándo no, es decir, cuándo no tenemos eso. Sí, entiendo. No la predisposición a hacer el bien o algo así, que creo que es algo más fantasioso, por así decirlo. Aunque también lo que es el mal, ¿no? Es algo bastante matizable, es algo que se puede debatir bastante, y yo creo que podríamos abrir una pequeña horda de debate ahora mismo para intentar definir lo que es el mal, ¿no? Porque sí que es cierto que también es algo cultural, también como decía Nietzsche, ¿no? Que en los orígenes, en la etimología, en la genealogía de lo que es el mal y tal, pues tenía muchísimos significados totalmente distintos. Es decir, voy a poner un ejemplo. Antiguamente y no hace tanto tiempo, una persona se le consideraba héroe, de hecho se sigue considerando héroe. Una persona, por ejemplo, que está en el ejército y acaba con el enemigo, es un asesino igualmente. En cambio no se le considera asesino, sino héroe.
o que simplemente hace su trabajo, pero tienes ese hecho de coger y matar, ¿no? Entonces deberíamos plantearnos también qué es el mal. Y os lo planteo directamente, que para vosotros qué es el mal y de dónde viene. Enrique, ¿qué opinas? El mal que el ser humano tiene desde que solo ese mundo. O sea, solo no es que sea un... No haces bueno, no haces malo. El ser humano es en sí bueno y malo a la vez, pero es lo mejor, la maldad que no la honradez. O sea, matan y no ayudan a nadie. Es decir, ¿piensas que el mal, por así llamarlo, ya que lo tenemos desde que es algo que viene con nosotros, ¿no? Independientemente de que puedas actuar de un modo u otro, por ejemplo, no matando, pero que la capacidad para ser malvado ya la tenemos. Sí, la capacidad de ser malo o malvado, como queréis llamarlo, que vienen los genes del ser humano. No, no hay un montón que dices, bueno, voy a ser bueno o voy a ser mal bueno, sino estás. Si te pasan cosas, pues más que esas cosas, dices tú, bueno, pues si no estas cosas, a lo mejor piensas, Pues, no voy a hacer lo mismo, pero sí. pues yo la verdad que pienso lo mismo. Yo creo que el concepto de mal, mm, creo que es una palabra mal utilizada. Es decir, el concepto de mal yo creo que no existe. Creo que la maldad y la perversidad es algo que es una condición más del ser humano, al igual que es capaz también de compadecerse o sentir pena por el sufrimiento de otros, también capaz de ayudar, pero somos un compuesto de todo eso, ¿no? Pues sí. Sí, porque incluso poniendo el ejemplo de personas que a lo mejor les han matado a un familiar y deciden vengarse y cometer un asesinato, también tienen Sí. un motivo, ¿no?, para hacer el mal, entre comillas, y en ese caso no se considera mal. Exactamente, muchas veces yo concuerdo totalmente, y muchas veces la respuesta a ese daño hecho, por ejemplo, de un violador, por así, o de ya que has puesto el caso de familias que un violador, o cuando matan a alguien o le han hecho algo, muchas veces la respuesta es mucho peor, o como que siempre el ser humano intenta vengarse devolviendo algo que esté por encima, que es decir, que devolver el doble. Siempre en la venganza somos pues así de bárbaros, ¿no? Queremos hacer pagar pues más de lo que nos han hecho. Decía Nietzsche que no existen hechos morales, sino interpretaciones morales. Y en este caso creo que podríamos entenderlo, aunque obviamente pues cuando nos encontramos con un asesinato y con ciertas cosas, pues yo creo que todos somos de la opinión que nos parece un acto atroz, obviamente, claro. Sí. Yo creo que... Al final, Sí, perdón. sí, yo creo... yo creo sinceramente que pues el compuesto genético y lo que la teoría de este doctor pues sí que juega un papel bastante importante. Es decir, a la hora de pues es que realmente somos nuestro cerebro. Si algo en el cerebro falla, pues Yo podría, bastante complejo, ¿no? caso, Sí, yo continúa, pondría, Enrique. yo pondría el caso del chico joven que hace bien poco sale en la tele
que mató a dos mujeres, a dos chicas, así porque sí, porque le dio la gana. ¿Quieres decir Era sin alguien ningún tipo de... claro, de buen ver, no era alguien que era loco. ¿Quieres decir sin ningún tipo de motivación, no? Sin más. Sí, sin más. De hecho, en niños, en mi opinión, suele ser así. Es decir, cuando hacen algo de ese tipo, no suele haber, digamos, no tiene esa capacidad intelectual o cognitiva, no la tiene desarrollada todavía, y en el caso de un niño, al cometer algo atroz, nos encontramos con que detrás no había realmente una motivación, como dice Enrique, ¿cómo decirlo? De maldad. Te encuentras que lo ha hecho porque sí, es decir, Buen ejemplo, el de los niños. y Por ejemplo, ayer cuando no sé si era una niña o no sé cuántos, no recuerdo cuántos tendría, la chica ayer, la casa, no sé, no... Creo que dijisteis que era así una chica joven. Sí, te refieres a la japonesa, ¿verdad? Sí, Sí, era menor de edad, según comentaban y tal, sí. Y ya aparte está, lo tenía- tenéis. Se, sí, tenía vamos, se le puede fantasía. cruzar los cables diciendo esa misma. Sí. quería plantear... Bueno, termina Enrique. No, ya he terminado, no, sí. Vale, bueno, que quería plantearos, por ejemplo, yéndonos a un caso, a un estereotipo distinto de asesino, pues, o al menos con otra forma de proceder o algo distinto. Por ejemplo, ¿cómo consideraríamos a Hitler, por ejemplo? Uf, Es decir, ¿qué tipo de asesinos, en caso de considerarle un asesino, o o por- yo creo que es, en el caso de Hitler tenemos que tener en cuenta primero que hay muchísima información sobre él y no sabemos cuál es cierta o no, ¿no? Sí que es cierto que al principio en Alemania y tal, hablaba en concreto antes acerca de lo que se consideraban héroes, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de los soldados cuando matan y tal, ¿no? Y no se le considera asesinos. Pues Hitler tenía en principio una motivación, ya que los judíos, pues, digamos que acaparaban el sistema económico en aquel entonces y tenían muchísimas riquezas, etcétera. Entonces, no sé exactamente, obviamente es un asesino, ¿no? y Pero sí, sí, y aparte de eso también, pues, la diferencia que hacía, ¿no?, racial, y los consideraba pues algo a repudiar o algo, ya aparte de lo que has dicho, con ese contexto sistemático político o de poder, de pues que tenían demasiado dinero, y pues a Hitler le movió esa motivación también. La otra, la ideal, por así decirlo, o esa exclusión que les hacía, directamente un judío, por ejemplo, no podía tocar a un nazi, se consideraba, y siempre tenían que mostrar esa actitud sumisa e inferior, siempre delante de un nacionalista. Y en nombre, pues, de todo eso, todas las barbaridades que les hacía, como gasearles, bueno, aparte de muchas barbaridades. Creo que Hitler, no sé, como que estas personas que creen en los dioses, creo que es ateo, sí. Y directamente Hitler
Dios. Que tenía el país más del mundo. Y armó lo que armó y les está mal. Sí, bueno, de hecho, supuestamente consideraba a los alemanes como la raza aria. Sí, a eso también se casaban entre hermanos y demás, y no sabía que... Pero cada vez más demacrados, o más reducidos. Y después que sean niños, puntos raros en esa época. ¿Consideráis entonces que por ejemplo, que los Estados Unidos puedan ser otro tipo de criminalidad justificada? Sí, yo creo que sí. Sí, pero también Gabriel, Son las 5 de la tarde. Y más también podemos decir que el tema Son de... las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde. llevando a cabo esos objetivos de una forma más astuta y más encubierta. En el nombre de la política, por ejemplo, y pues, no sabemos además de qué modo pueden estar engañando al pueblo, por así decirlo, para poder llevar a cabo, por ejemplo, las bombas que lanzaba y que se discutía si lo podía hacer solo por el petróleo, por ejemplo. O sea, con un motivo de dinero y de poder. Claro, porque parece que según la motivación que tenga cada asesino, cada persona que cometa actos atroces, parece que en algunos casos se le justifica y en otros no, ¿no? Que es lo que hablamos a propósito del mal, de lo que se considera lo que está mal y lo que está bien. Claro. Por cierto, vamos a poner una canción, ¿vale? En este caso, pues os traemos pues una canción que... Lo mejor de la música en tu radio. Bueno, y para pasar al siguiente tema, en este caso tenemos que meter otra introducción muy apropiada porque tiene muchísimo que ver, ¿vale? A ver si os acordáis de esto. De fe no es sencillamente quitarle a una persona los dolores que trae o la enfermedad en esta vida. Es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica. ¿Ganímedes? De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antarcharán. Entonces, yo simplemente estoy marcando en la frente, como Cristo me dijo, a los siervos de Dios, a los que han vivido en el tiempo de Israel, ya que todas las personas que viven en España vivieron en el tiempo de Cristo en Israel. Lo que pasa es sencillamente que los que ahora viven fueron los que negaron a Cristo en Israel. Los que viven aquí en España son llamados por su fe, por eso vienen. Entonces yo vine aquí, yo le marco en la frente. Esta señal que yo le marque en la frente, cuando venga el arrebatamiento, a esa persona se le pondrá una cruz plateada. Y entonces la nave, cuando se ponga arriba, echará un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura. Entonces me está... Efectivamente, Gabriel, ¿qué tema nos traes ahora mismo? Son unas señales que provienen del explique que desconcierta a los científicos porque son unas señales que no deberían estar ahí en principio y provienen de fuera de la galaxia. Dicen que a años luz y pues no saben si podrían ser, por ejemplo, señales pues que enviasen extraterrestres, ¿no? Otras vidas inteligentes desde muy lejos, a años luz, como he dicho, o si podrían ser, y es lo que más es en principio lo más posible, que fuesen explosiones, pues, y que ha llegado el sonido después de tanto tiempo y a tanta distancia.
Volvemos otra vez al tema de ambas, las interpretaciones, ¿no? ambas, ambas opciones me parecen muy interesantes. La de la vida inteligente, es decir, que las señales fuesen de extraterrestres que intentan comunicarse con nosotros, pues bueno, es interesante y la segunda no me deja de parecer interesante, ya que cómo puede ser esa explosión, ¿no? Para llegar desde tan lejos, o sea, imaginémonos una explosión en otra parte del universo, o del espacio, fuera de la galaxia, o sea, fuera de la Vía Láctea, para llegar hasta hasta las estaciones de los astrólogos de... Yo opino que más que ser sonidos de extraterrestres pueden ser estrellas que justamente en ese momento han... Es decir, tú piensas, tú piensas lo de las explosiones, ¿no? Te parece más probable. Pero digo yo una cosa, en el caso de que fuesen explosiones, ¿no podrían verlo también? Como vemos estrellas y otras galaxias a millones y trillones de años luz, ¿no se podría ver? Teniendo la dirección, obviamente, en la que procede. Que es muy interesante pregunta. Yo, o sea, o sea, desde mi ignorancia, ¿no? Pero supongo, o sea, o yo pienso que quizás no pueden verlo porque la explosión haya sucedido ya. Es decir, que si ahora mirasen no pudiesen verlo, pero el sonido sí ha podido desplazarse y llegar ahora. Sí, de hecho eso es totalmente cierto porque es así. Se comprobó que si estallase X planeta, a nosotros nos llegaría la explosión muchísimos años más tarde, ¿no? Así que sí, obviamente. Efectivamente. Es decir, que ahora mismo si intentasen, pues, por ejemplo, con el telescopio, ver, por ejemplo, imaginemos que ha estallado el Sol, pero que la Tierra no se ha destruido. Pasó ayer, hoy ya no podrían ver como el momento de la explosión, se supone. Ya volvemos otra vez al tema de interpretaciones de extraterrestres, ¿no? Es que la gente parece que tiene esa necesidad, está con ganas de recibir algún mensaje y no sé qué les hace interpretar que pueda ser un mensaje, si tiene algún tipo de... o sigue algún tipo de patrón distinto respecto a la frecuencia Es que, o no. pues, el tema es que no es una sola explosión o, o explosiones alternadas que les hayan llegado, sino que es una serie de explosiones, lo cual asusta un poco. Entonces, por eso han barajado también si pudiese ser señales como si fuese un código Morse o algo parecido, por esa regularidad. Pero está la otra teoría de que sean, como he dicho, explosiones simultáneas en cadena, es decir, varias explosiones tremendas que han sucedido en algún lugar del espacio y han llegado ahora. Enrique, ¿tú qué piensas? Yo opino que, no sé, puede ser planetas o pueden ser cometas que caen. Es que no entiendo por qué tiene que haber, bueno, cometas que caen en años aquí desde la Tierra, difícilmente puede llegar el sonido aquí y que hay explosiones y es que hay explosiones tan lejos de la Tierra. Parece algo que han ya venido después de 10 años luz, y hay planetas que explotan la Tierra. Aparte, la tecnología del ser humano es muy nefasta para poder mirar planetas
lejos de la Vía Láctea, pues lejos de Plutón, y vaya. Pero más lejos de lo que es Plutón, que yo sepa, pocos planetas se han encontrado ya gracias a la NASA. Más luego las cosas que nos ocultan también, porque eso también es para comentar. Bueno, que supuestamente nos ocultan, y entre ellas pues pudiesen estar también pues otros mensajes también, aunque en este caso pues parece distinto. Pero sí que pues en otros años parece ser que también han mandado mensajes entre comillas, y yo creo que también representa esto la voluntad de toda la gente, de la necesidad, ya, la voluntad y las ganas que tiene la gente de pues de saber que existen otras civilizaciones inteligentes y necesitamos contactar con ellas, ¿no? Entonces, a saber realmente, y lo que dice Gabriel, que en el caso de que se trate de una especie de código Morse, entre comillas, obviamente, sería interesante averiguar lo que quieren decir. Sí. La declaración, Hombre, ¿no? sí. Sí, perdón. Civilizaciones en el espacio hay por y Sí, yo creo que es probable que haya... como había como unas órbitas en el espacio y que yo sé, he escuchado ahí vamos en un segundo por así decirlo. En cuanto a escucharlas, estas frecuencias se llaman Fast Radio Burst, es decir, explosiones de explosiones fallidos rápidos de radio. Es la definición técnica que le dan los ingleses, FRBS en siglas. Se llaman así porque la señal que deja esta frecuencia es de unos milisegundos, es un pico muy alto y está tan expandida dicha señal que por eso de ahí es por eso que saben que tiene que venir de muy lejos de lo expandida que es. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo pensáis que sería la humanidad? ¿Cómo cambiaría la humanidad en el caso de que recibiésemos un mensaje, ¿no? de otra civilización inteligente? La humanidad en sí no cambiaría. Yo creo que en principio depende de la persona, pero yo creo que en principio en general tiene que algo así tiene que inquietar como mínimo, ya que pues, estaríamos ante algo desconocido y bueno, yo creo que sobre todo eso, desconcierto y inquietud y ganas de saber de dónde viene y quiénes son. Stephen Hawking decía que en el caso de contactar con una civilización inteligente extraterrestre, que desconfiásemos, no sé, ya que pues Sí. no podrían tener intenciones bélicas, aunque sí, Claro, en este caso no, yo creo que es lógico, vamos. porque en este caso, en el caso de que se traten de señales de otra civilización extraterrestre, etcétera, no creo que estén mandando señales en plan para ver, hey, ¿os enteráis de la historia? No. Entonces vamos a atacarlos, ¿no? Yo creo que tendrán algún propósito más, ¿no? Más noble y tal para comunicarse. Pero ya que te comunicas, estás revelando tu existencia. Si tuvieses un propósito predador, hombre, siempre existe la posibilidad del engaño, como has dicho, pero en principio, imaginemos que nosotros queremos destruir a otra civilización. No nos convendría que supiesen de nosotros,
para contar con ese elemento sorpresa, por así decirlo. Que no pudiesen prepararse para nosotros. Sí, también es cierto. Es decir, yo creo que la intención de comunicarse, como tú has dicho, pues te transmite un poco esas buenas intenciones, por así decirlo, entre comillas, o esas ganas de saber si hay alguien más. Por cierto, ahora mismo no tenemos tiempo para más, pero sí que queremos hacer, quiero decir varias cosas, en este caso que podéis comentar en Twitter, en YouTube, podéis suscribiros, darle a like para seguirnos y bueno, mañana os traeremos más noticias, siempre curiosas y analizadas, ¿no? Esa mezcla de humor y seriedad que siempre le ponemos sin querer. Y bueno, vamos a traer algo totalmente distinto, ¿no? Va a ser, os advierto que va a ser bastante sorprendente lo que vamos a traer mañana y bastante impactante. Bueno, ya sin más, nos despedimos. Gabriel, Enrique. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Un placer haber compartido el tiempo con vosotros. Y nada, nos vemos mañana. Un saludo y pasad un día increíble. Excelente.